miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. En los niños, sin embargo, esta emoción no solo está para protegernos, que sí es una de sus funciones, pero a los niños les ayuda y mucho a identificar peligros y a empezar a trabajar su autocuidado. Porque sí, el autocuidado nace del miedo que tenemos a aquellos estímulos externos. Hasta aquí, todo bien, no pasa nada, siempre y cuando este miedo no crezca, no se vuelva incapacitante. Cuando este miedo se convierte en una fobia, sobre todo algo específico, es cuando empieza a interferir en la vida del niño. Es cuando ya no puede tener este desarrollo, porque el miedo que tiene, la fobia que empieza a desarrollar, lo va a limitar a aquello que tiene que realizar para su desarrollo. Hablemos entonces de ¿para qué sirve el miedo en los niños? ¿Cuáles son los miedos más comunes? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para ayudar a un niño con miedo? Hola, mi nombre es Belzarra, soy licenciado en Psicología y psicoterapeuta, y en este canal de Buzones Mentales hablo todas las semanas de problemas psicológicos, temas de pareja, escuela para padres, como es el caso de este video, y muchos otros temas de psicología en general. Si estos temas son de tu interés, deberías suscribirte. Ok, ¿de qué sirve el miedo en los niños? Empecemos por el principio. El miedo es esta emoción que nos ayuda a protegernos de los peligros, de aquello que puede hacernos daño. Puede ser real, puede ser imaginario, pero está ahí para esto. Cuando sentimos miedo, cuando los niños sienten miedo, el cuerpo empieza a segregar hormonas para ya sea huir o pelear. En los niños normalmente es la huida. Cuando esto se da, el niño empieza a aprender a tenerle miedo a este tipo de situaciones y a buscar evitarlas. De aquí que el miedo les enseña a los niños a ser cuidadosos. Porque, por ejemplo, si un niño tiene miedo a las alturas, que es un miedo bastante común, va a evitar subirse a lugares altos de los cuales se pueda caer sin supervisión. No va a estar arriba de los muebles, no va a querer subirse a un árbol, por ejemplo, simplemente porque el miedo se lo impide. Y esto hasta cierto punto está bien, ya que el hecho de que no se suba a este tipo de lugares lo cuida y lo protege, como te decía en un principio. Cuando ya se vuelve una fobia, cuando ya empieza a tener dificultades, ya empieza a dejar de hacer cosas para su desarrollo, entonces tenemos un problema. Mero ejemplo, si tienes a un niño al que no le gusta subirse a las escaleras por miedo a las alturas, porque está en un lugar más alto, y su habitación está en un primer piso, en un segundo, tenemos un problema. De la misma forma, si este miedo únicamente es tengo miedo de subirme a un árbol, ok, está bien, porque eso es para protegerse, para cuidarse. Cuando ya deja de serlo, tenemos un problema y lo tenemos que atender. Cuando estaba preparando este video, me estaba preguntando cuáles eran los miedos más comunes en los niños. Me encontré varias investigaciones al respecto, pero la mayoría coinciden en que el miedo más común en los niños es el miedo a los animales. Animales varios. Perros, animales grandes, animales con colmillos, con garras, que sí, aquí entran los perros, entran leones, entran a lo mejor serpientes, reptiles en general. Son animales que empiezan a darle miedo a los niños. Y sí, es posible que estos animales le causen algún daño. Pero de todos estos, el único con el que se va a encontrar de manera frecuente y constante, o al menos en la mayoría de los casos, es con los perros. Así que hay que cuidar este miedo a los perros. Y también enseñarle al niño a que se cuide, sí, pero también que no son peligrosos, en la mayoría de los casos. El segundo miedo más común es el miedo a la oscuridad. El miedo a qué va a pasar si me quedo solo, qué va a pasar si no veo qué está sucediendo. Nuevamente es esta necesidad del cuerpo, de la mente, de la psique del niño, de mantenerse a salvo. Si no veo por dónde voy, me puedo tropezar, caer y lastimar. Y de aquí este miedo se disfraza tantito en otra cosa. Le tengo miedo al monstruo que sea. Vampiros, brujas, fantasmas, todos entran aquí. Que al final va de la mano con esto, porque estos se aparecen en la oscuridad, cuando está solo, cuando no tiene quien lo proteja, quien lo cuide. Y también donde se puede hacer daño, donde se puede lastimar. Así que estos son miedos comunes, son naturales y no tienen por qué causar ningún problema mayor. Si lo empiezan a hacer, tenemos un problema.
Otro miedo común, ya te decía, el miedo a las alturas. También miedo a los extraños. Cuando el niño va creciendo, sobre todo te hablo de los 9, 11 meses más o menos de edad, empiezan a desarrollar este miedo a los extraños. Y este también es un miedo necesario, porque el niño ya sabe quiénes son sus cuidadores, quién es su mamá, quién es su papá, sus hermanos, sus abuelos. Y si hay alguien fuera de este círculo, se empieza a preocupar y angustiar de que, ay, es que esta persona no la conozco. Podrá ser un pariente lejano o alguien que no ve frecuentemente al niño, pero para el niño es un extraño y sí, le va a tener miedo, y este miedo es necesario para protegerse. Otro miedo común, y es un miedo más heredado, más aprendido, es el miedo a los insectos. Insectos, arañas, bichos en general, voladores, rastreros, todos estos entran aquí. Y es tanto el asco, del cual ya hablé en otro video, te dejo por aquí en las tarjetas, te lo dejo ahí abajo, que va de la mano con esto. Porque es esta protección de que, ay, qué tal que me hace algo, qué tal que me pasa algo, qué tal que me enfermo por estar en contacto con el bicho, qué tal que es venenoso. Podrá no serlo, podrá en general no ser peligroso. La mayoría de los insectos con los que nos topamos no son peligrosos. Pero aún así, les sentimos ese rechazo y es normal porque es esperado y es aprendido. El siguiente es miedo a la separación, a separarse de sus padres, a quedarse solo o, de la mano, a perderse. Si un niño se pierde, no puede cuidarse a sí mismo, no sabe qué hacer, se va a preocupar, se va a angustiar y es natural que le tenga miedo a esto. Así que sí, tenemos que ayudar al niño y tenemos que tranquilizarlo de que, oye, no te va a pasar, estoy aquí para cuidarte, para protegerte. Y también cuando salimos, oye, mi hijo, oye, mi hija, voy a tener que salir, pero regreso. Es algo que necesita el niño, esta necesidad de saber que, ok, sí me voy a quedar solo un ratito, pero después van a regresar y otra vez no va a pasar nada. Sí es importante transmitirle al niño esta seguridad de que, oye, no te va a pasar nada, te vas a quedar solo, pero solo es un ratito. Porque, vamos, sabemos que por nuestro estilo de vida difícilmente podemos cuidar al niño el 100% del tiempo. Y por último, miedo a la muerte. Aquí pues, este miedo es como muy general, no es tanto a la propia muerte, porque para la psique del niño es muy difícil, por no decirte que imposible, concebir su propia muerte. Es más, a nosotros nos cuesta trabajo concebir nuestra propia muerte. Pero sí a la muerte de seres queridos, seres cercanos, sobre todo niños que ya lo experimentan. Vamos, es decir, la pérdida de algún familiar o de una mascota. Este miedo a la muerte es algo con lo cual el niño tiene que luchar, porque es un concepto bien difícil que cerebralmente a veces es muy difícil entender. Ok, ahora vamos a la pregunta bien importante y creo que central de este video. ¿Cómo ayudamos a un niño con miedo? Y punto número 1. Si el miedo empieza a invadir la vida del niño, si empieza a dejar de tener logros en su desarrollo, si empieza a tener dificultades en varias áreas de su vida, escuela, crecimiento, juego, relación con otros, si empieza a tener problemas en cualquiera de estas, tenemos que buscar ayuda de un profesional, de un psicoterapeuta infantil, para pues sí, ayudar al niño a ver qué sucede, canalizar su miedo, entender cuáles son las causas y ayudar tanto al niño como a los padres. Este sería como el punto número 1. Pero en lo que llegamos a esto, en lo que nos decidimos a ir a buscar a un psicoterapeuta, hay cosas que tú como papá, tú como mamá puedes hacer. Lo primero, escucha a tu hijo, escucha al niño. Muchas veces va a tratar de explicarte, oye, me da miedo esto por esto. Podrá tener un lenguaje deficiente porque es natural en la edad que no tenga el lenguaje suficiente. Pero mientras nosotros escuchamos, de verdad tratemos de entender qué es lo que el niño nos quiere decir, que nos escuchemos cómo se siente. Es más fácil que él pueda irse tranquilizando, pueda sentirse que, ok, hay alguien aquí que me escucha, que me entiende, que sabe qué me está pasando. Así que sí, lo primero es escucharlo, pero no es como que lo escuches mientras estás haciendo otra cosa, mientras estés viendo el teléfono, no, es sentarte con el niño, así, a ver, ¿qué sucede? Platícame, te escucho, estoy para ti, completamente para ti. Son ejercicios difíciles, que a veces es este esfuerzo de conexión con el niño, pero los tenemos que hacer, si no para otros temas. Pero sí es necesario hacerlo. Como segundo punto, no minimices el miedo del niño.
Así sea miedo a un perro, sea miedo a las alturas, a las tormentas, a los bichos, el niño le tiene miedo. Y en ese momento, en el momento que se enfrenta a este miedo, no sabe qué hacer. Él necesita comprensión y escucha, no que lo critiquen, no que lo minimicen. Sí, podrá ser un miedo irracional, podrá ser algo que no le va a hacer daño, no va a suceder. Pero lo primero, sí es escucharlo, entenderlo y saber, ser conscientes que el niño está sufriendo. Así que sí, te va a tocar validar este miedo y decirle y entender, transmitirle cómo puede solucionarlo, cómo puede hacer para que ya no se sienta tan estresado, tan angustiado por esto. 3. No lo obligues a enfrentarse a su miedo. El niño está asustado, teme por su vida, literalmente. Si tú lo haces enfrentarse a su miedo, es algo demasiado aterrador, porque tú como su cuidador, como la persona que tendría que cuidarlo, protegerlo, mantenerlo a salvo, lo estás llevando con aquello que él siente que lo puede matar. Sí, yo decía que es un concepto difícil, pero este miedo no deja de estar ahí, por más que es un concepto que no podemos entender del todo. Así que sí, tú como papá, como mamá, le haces demasiado daño al niño por la figura que eres al llevarlo a enfrentar a su miedo. Él lo enfrentará, pero cuando tenga que hacerlo, no antes. Y por último, enséñale al niño a enfrentarse a su miedo. Sí, no lo vas a llevar a enfrentarse, pero ayúdale a saber cómo hacerlo. Oye, ¿qué tengo que hacer si me encuentro un perro? Y tan sencillo como, oye, no le des la espalda, aléjate despacio, pide ayuda de un adulto. Este tipo de cosas que el niño en ese momento no sabe qué hacer, solo sabe que tiene miedo. Así que mientras más información tenga, mientras más breve, clara y concisa pueda hacer esta información con él, es más fácil que él sepa qué hacer y tenga estas herramientas para enfrentar su miedo. Debo hablar de Sofía. Sofía es una niña de 6 años que desafortunadamente le tiene miedo a los perros. Por las calles que suele transitar camino a la escuela hay muchos perros en las casas de la gente, así que constantemente cuando ella pasa ladran, lo cual hace que se estrese, hace que se angustie, porque tiene miedo a esta situación. Y también cuando quiere salir a jugar al parque o algo, si hay perros, se angustia y quiere regresar a casa. Tiene mucho miedo de que algo pueda pasar. Y esto comienza a dificultar el hecho de que ella salga, porque quiere salir, quiere jugar, quiere correr, como cualquier niño. Pero el hecho de que haya un perro en el parque que frecuenta hace que ya esto le sea más difícil. Y también te empieza a tener problemas porque en el parque el que visita pusieron un espacio para perros. Entonces hay más perros. Así que buscando solucionar esto, los papás de Sofía deciden llevarla con un psicoterapeuta. Ahí, al estar hablando con los papás, al estar trabajando, jugando con Sofía, encontraron que Sofía fue mordida por un perro cuando era más pequeña. No fue grave, no fue una situación delicada, fue una ligera mordida. Sin embargo, esto quedó grabado en la mente de ella, lo cual hacía que tuviese miedo de que esta situación se fuese a repetir, porque sí, se preocupó, se angustió y le dolió. Así que al no querer repetir esta situación, busca evitar que esto se pueda dar. Así que busca lugares donde no haya perros. Como estrategia de enfrentamiento puede funcionar, sin embargo, como vemos, esto está invadiendo áreas que no tendrían por qué ser invadidas. Así que se empezó a trabajar para poderle ayudar a superar esto. Y sí, una de las soluciones fue que ella pudiera relajarse, buscar estrategias de cómo ella se puede relajar ante el estímulo peligroso, ante el perro, y también que trate de buscar a sus papás o alguna figura en la cual ella se sienta segura. Cuando salen al parque hay una zona donde hay más perros que otra. Tiene que ir a la zona donde haya menos perros, porque ella quiere ir al parque. Así que sí, se vuelve necesario tener este cuidado y también que ella esté segura de que si se empieza a estresar, se empieza a preocupar, ¿con quién tiene que acudir? Con su papá, con su mamá, quien esté en ese momento. Todavía tiene miedo de los perros, todavía tiene miedo de que la puedan volver a morder. No deja de tener estas actividades, no deja de salir, que al final es lo que buscamos. A lo mejor el miedo no va a desaparecer, no en este momento. Ya conforme vaya avanzando, se vaya siendo más racional, vaya adquiriendo mejores estrategias y tenga mejor capacidad, va a empezar a desaparecer este miedo.
Pero esto, como ya te decía, se hará en el momento en que ella diga, no antes. A nosotros como padres, como cuidadores, no nos toca decidir cuándo el niño se va a enfrentar a su miedo. Así que sí, podrá ser a los 6, podrá ser a los 7, podrá ser a los 10, podrá ser a los 20. Pero ya cuando tenga las estrategias y la forma suficiente para poder hacerlo sin miedo. En resumen, el miedo es una emoción natural. Nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a protegernos, nos ayuda a mantenernos con vida. Pero siempre y cuando esto no interfiera en las actividades o en nuestro desarrollo. Un niño con miedo puede ser un niño en el cual no tiene la confianza suficiente para hacer aquellas actividades que tendría que hacer. Escuela, amigos, juego. Si el niño no puede hacerlo, es más difícil que pueda enfrentarse a su miedo porque se vuelve un círculo vicioso. Para este punto, busca ayuda, porque si el niño puede enfrentarse a esto, es más fácil que salga fortalecido. Pero bueno, déjame aquí abajo todos tus comentarios. ¿Conoces algún niño con miedo? ¿Cuáles son los miedos más comunes? ¿Qué miedo tenías tú? ¿Te acuerdas cuando eras niño? Comparte este video con quien le haga falta. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.